Esta historia provino de un hilo de traición familiar en Reddit y explotó absolutamente en línea. En cuestión de días acumuló decenas de miles de votos positivos y una de las secciones de comentarios más emocionalmente divididas que he visto en mucho tiempo. Algunas personas dijeron que la hermana era codiciosa por enviar una factura después de la boda. Otros dijeron que esto no se trataba de dinero en absoluto. Se trataba de lo que sucede cuando una familia pasa años tratando a una hija como el centro de atención y a la otra como mano de obra no remunerada. Y honestamente, cuanto más te adentras en esta historia, más difícil se vuelve a hablar de solo un vestido, porque este no era un vestido que alguien compró de un estante. Esto fueron 92 días de coser a mano, panel de encaje francés cortado panel por panel, cientos de perlas cultivadas colocadas a mano. La charmeuse de seda se drapió y se recortó hasta que el corte al bies quedó perfecto. Meses de trabajo de una mujer que pasó toda su vida haciendo cosas hermosas para personas que actuaban como si la belleza simplemente apareciera por sí sola. Tessa Rohr no era solo costurera, era una verdadera diseñadora de novias con premios artículos publicados y un estudio encima de una tienda de telas en Savannah. Pero en su familia nada de eso importaba. Su madre había pasado décadas reduciéndola a las manos, mientras que su hermana Whitney se convertía en la cara. Una hija actuó, el otro produjo. Así que cuando Whitney se comprometió con una rica familia del sur, tomó una decisión que lo cambió todo. Aceptó un vestido de novia personalizado gratuito de su hermana. Luego mintió a sus nuevos suegros y afirmó que el vestido era de un diseñador de lujo ficticio en Nueva York. Un recibo falso, un estudio falso, $40,000 obtenidos con falsos pretextos. Y la mujer que realmente hizo el vestido ni siquiera le permitieron entrar al lugar de la boda. Pero la parte de la que Reddit no podía dejar de hablar era lo que Tessa hizo a continuación. Ella no gritó, no arruinó la ceremonia. Simplemente se fue a casa, abrió su software de facturación y finalmente le puso precio al trabajo que su familia había pasado 29 años, fingiendo que no valía nada. Y en algún lugar dentro de ese vestido cosido cuidadosamente en el forro del corsé había un diminuto monograma plateado que demostraba exactamente quién lo hizo. Aquí está la historia en las propias palabras del OP. El empleado en la puerta sonrió de la manera en que la gente lo hace cuando le han dicho que sea educada con algo feo. Lo siento, señora. Su nombre no está en la lista. Detrás de él, 200 sillas blancas miraban hacia un altar cubierto de hortensias, las de color azul violeta, que solo crecen en la costa de Georgia, si las plantas en tierra ácida, y les hablas como si fueran niños. Sabía esto porque Whitney me había enviado mensajes sobre las hortensias 11 veces en marzo. No me envió ningún mensaje sobre la lista de invitados. Estaba sosteniendo una bolsa de ropa. Dentro había un alfiler de repuesto para el dobladillo, un carrete de hilo marfil y un mini kit de costura que había empacado a las 5 de la mañana por si acaso el tren del vestido se enganchaba en una pata de silla o el cierre se atascaba con las cuentas cerca de la cadera, lo cual iba a suceder porque le había advertido a Whitney sobre esa costura 3 veces. Y ella dijo, «Estará bien, Tess. Deja de preocuparte». Conduje 40 minutos para dejar de preocuparme en persona. El hombre en la puerta miró su portapapeles de nuevo como si tal vez mi nombre hubiera aparecido en los últimos 4 segundos. No había aparecido. Vi como su pluma flotaba sobre las R's. Rohr. Debería haber estado justo allí entre Robinson y Sawyer, pero había una línea trazada sobre ese espacio. No un hueco. Una línea. Alguien me había tachado. Mis costillas hicieron algo extraño. Se apretaron. Luego se quedaron quietas como una respiración contenida
que olvidó soltarse. Detrás del hombre, a través de las puertas francesas abiertas, pude ver que las primeras filas se llenaban los surcos duros a la izquierda, nuestro lado a la derecha, tía Patty ajustándose el sombrero primo Devon en su teléfono, y en algún lugar dentro, más allá del vestíbulo, y el cuarteto de cuerdas calentando mi hermana, estaba parada frente a un espejo de cuerpo entero, usando el vestido que pasé 92 días haciendo a mano. 92 días. Esos son 3 meses de turnos de 14 horas en un estudio que huele a solución de almidón y café frío. 3 meses de coser a mano un corsé a las 2 de la mañana porque la luz es diferente a las 2 de la mañana y ves errores que no verías al mediodía. 3 meses de cortar encaje francés tan fino que se disolvía si lo respirabas mal. Una vez estornudé durante una prueba y perdí un panel entero. El vestido valía $18,000. Whitney les dijo a los Harrows que costaba 40. No supe eso por Whitney. Lo supe por el chat grupal de la familia hace 3 meses cuando ella publicó una captura de pantalla de un recibo del Elise Lorraine Studio, Nueva York, un diseñador, que no existe por un precio que nunca cobré, porque nunca cobré nada. Mamá se encargó de eso. Me giré para buscarla y ya estaba allí a 6 pies de distancia con un traje color espuma de mar con botones de perla, parada junto a una columna como si hubiera estado esperando. Ni sorprendida ni avergonzada. Estaba sosteniendo un programa del tipo con una cinta atada en el pliegue y me miró como se mira una mancha en un mantel. Algo que preferirías no tratar frente a los invitados. Mamá levantó la barbilla. Eso significaba que iba a decir algo que había practicado. Lo discutimos, Tessa. No discutimos nada. Enviaste un mensaje a las 11 de la noche diciendo que el lugar estaba a su capacidad máxima. Y lo está. Hay 40 sillas vacías, mamá. Las conté desde el estacionamiento. Exhaló por la nariz. Un sello personal de Diane Rohr, la exhalación. Eso significa que me has avergonzado al tener razón. No podemos dejar que una diseñadora pobre avergüence a la familia, dijo sin susurrar, ni siquiera intentando bajar la voz. El empleado de repente encontró su portapapeles muy interesante. La miré el programa en sus manos, la cinta que era rosa pálido porque Whitney quería todo en rosa pálido. Esa cinta la teñí yo misma. De hecho, Whitney me pidió que la igualara con la cinta del vestido. Lo hice a medianoche en el fregadero de mi cocina, pero eso no estaba en los créditos del programa. Algo detrás de mi esternón se desplomó. No roto. Quiero ser precisa en eso. Se aplastó, como una nota que deja de resonar, como si el aire se hubiera escapado de algo que había estado inflando durante 29 años. Miré más allá de ella a través de las puertas. El vestido se movía, Whitney girando para alguien, un destello de cámara. La falda atrapó la luz y la devolvió de esa manera. La seda charmeuse lo hace cuando el corte en sesgo es perfecto. Y el mío lo era porque lo recorté 2 veces para asegurarme. Sostuve la bolsa de ropa un poco más fuerte. El kit de emergencia dentro de ella era para ella. Había conducido 40 minutos para proteger un vestido que llevaba una mujer que le dijo a sus suegros que lo había hecho alguien que no existía. Así que sonreí. Disfruta tu día. Me di la vuelta, caminé de regreso a mi coche y puse la bolsa de ropa en el asiento del pasajero, como si fuera una persona. Me senté allí un momento con las 2 manos sobre el volante. El motor estaba apagado, el estacionamiento estaba lleno de sedanes, Harrow S, Vs de alquiler y una furgoneta de catering de una empresa que Whitney también había pagado poco, aunque esa es otra historia. 92 días. Eso fue lo que tardó en hacer el vestido. A mi madre le bastaron 6 palabras para deshacerme. Conduje los 40 minutos de regreso a Savannah con las 2 ventanas bajadas porque el aire acondicionado de mi Civic se había roto en julio y había estado demasiado ocupada
cosiendo un vestido de novia para arreglarlo. La humedad de octubre se colgaba en mis antebrazos como algodón mojado. El musgo español pasaba borroso por ambos lados de la carretera, y en algún momento cerca del marcador de milla 14, la bolsa de ropa en el asiento del pasajero se movió y el cierre tintineó. Y el sonido fue tan pequeño y tan estúpido que mi garganta se cerró. No lloré. Quiero que eso quede registrado. Presioné mi lengua contra el techo de mi boca, un truco que aprendí a los 15, el día de Acción de Gracias. Diane le dijo a la mesa que Whitney había ingresado a Florida State y que yo aún estaba resolviendo las cosas, lo que era su manera de decir que había elegido una beca de costura en lugar de un título universitario real. Y lo mantuve ahí hasta que la sensación se aplastó en algo con lo que pude conducir. El olor de la bolsa de ropa era, ¿qué lo causaba? No la memoria, el olor. Cedro y lavanda de los saquitos que usaba para guardar el muselín. Whitney solía robar esos saquitos y ponerlos en su casillero en la escuela porque olían caro. Ella tenía 14, yo tenía 10. Los hice a mano con retazos de tela y flores secas del jardín. Cuando Diane se dio cuenta, dijo, «Deja que tu hermana los tenga, Tessa. Siempre puedes hacer más». Siempre podía hacer más. Whitney necesitaba un disfraz de Halloween. Tessa podía hacerlo. Whitney rasgó su vestido de bienvenida. Tessa podía arreglarlo. Whitney quería una bolsa personalizada para su rush de hermandad. Tessa hizo 12 una para cada hermana del compromiso. Whitney no mencionó quién las hizo. Diane tenía una frase para eso. La usaba como otras madres usan «te quiero» de manera casual, sin verificar si había llegado. Whitney es la cara. Tú eres las manos. Las manos. Como si fuera una parte del cuerpo, alguien que se extravió en una reunión familiar. Como si Whitney fuera la vitrina de la tienda y yo el almacén donde se ensamblaban las cosas. La metáfora funcionaba para Diane porque significaba que nunca tenía que darme crédito y nunca tenía que explicar a Whitney. Era eficiente. Le concedo eso. Me gradué de Scott Savannah College of Art and Design con un BFA en fibras y una concentración en construcción textil. Lo pagué yo misma. Becas, un programa de trabajo-estudio en el departamento de vestuario y un trabajo de fin de semana arreglando cortinas para una residencia de ancianos en Thunderbolt. Diane no asistió a la ceremonia de graduación. Enviaron una tarjeta que decía «Estoy orgullosa de ti» con un signo de exclamación que de alguna manera parecía sarcástico. Whitney envió un mensaje de texto. «Felicidades. ¿Puedes hacerme un vestido para mi cena de aniversario? BTWE». No había signo de interrogación. No era una pregunta. El estudio llegó después una habitación de 12 por 4 encima de la tienda de telas de Lorraine Mavre en Button Street. Lorraine tenía 67 años y había estado vendiendo telas en Savannah desde antes de que naciera. Me dio el espacio a una renta reducida porque dijo que le recordaba a ella misma a los 23, terca, talentosa y catastróficamente mala para cobrarle a la gente. Fue Lorraine quien me enseñó lo de la firma. No exactamente me enseñó, me lo mostró. Una tarde, tal vez un año después de mi arrendamiento, trajo un rollo de charmeuse marfil y lo colocó sobre mi mesa de corte como si fuera un paciente. Me observó pasar la mano sobre él. El peso del charmeuse es específico, lo suficientemente pesado como para caer, lo suficientemente ligero como para moverse fresco al tacto, como el agua que aún no ha decidido si está caliente. «¿Sabes?», dijo, mirando por encima de sus gafas. Todo diseñador de vestidos de novia que valga la pena deja una marca. Dentro del corsé, a lo largo del canal de los huesos, un hilo de color que coincida con el forro para que nadie lo vea a menos que lo esté buscando. Trató una costura con su uña.
Los que no firman su trabajo se olvidan y los que lo hacen bien el vestido lo recuerda, incluso si la novia no lo hace. Empecé a firmar mis piezas después de eso. Un pequeño monograma en hilo plateado, TR dentro del corsé, a lo largo del canal izquierdo de los huesos donde se apoyaría contra las costillas de la novia. Nadie había encontrado uno, nadie había mirado. 3 meses antes de la boda, Whitney me llamó. No por FaceTime, no por mensaje de texto. Una llamada telefónica real, lo que significaba que quería algo que requería manipulación vocal. Entonces Drew dijo como si fuera un informe meteorológico. Y necesito un vestido. Felicidades, dije. ¿Quién es tu diseñadora? Una pausa. Ese tipo de pausa que tiene una etiqueta de precio colgando de ella. Pensé que Whitney había conocido a Drew Hargrove en una gala benéfica en Beaufort. Los Hargrove eran dueños de una empresa logística de tamaño medio, una familia del tipo que pasaba el invierno en Sea Island y el verano en Cashiers, usando verano como verbo. Whitney había estado trabajando como coordinadora de marketing para una junta de turismo. Buen trabajo, paga constante. Nada que impresionara a las personas que pasan el verano en cualquier lugar. Pero Drew la amaba o amaba la versión de ella que se presentaba en las galas. El vestido se suponía que debía ser simple. Se convirtió como siempre sucede con los vestidos a medida en todo. Corsé de encaje Alençon francés bordado a mano con perlas de semilla. Falda de charmeuse de seda cortada en sesgo para que cayera en lugar de colgar. Un tren de catedral que necesitaba su propio código postal. 92 días de mis manos. El precio, el verdadero precio, lo que le cobraría a cualquier cliente que entrara a mi estudio, era de $18,400. El precio de Whitney era 0. Porque tarifa familiar, dijo Diane cuando vacilé. ¿Esto es lo que hace la familia Tesa? Dije sí, porque el vestido era mi último intento. No lo dije en voz alta, pero lo dije para mí misma frente al espejo, sobre mi mesa de corte a la 1 de la mañana, sujetando el encaje al molde del corsé con manos que temblaban un poco, no por agotamiento, sino por algo más cercano a una oración. Si hacía este vestido lo suficientemente hermoso, si el encaje caía bien y las cuentas capturaban la luz y Whitney lucía como se suponía que debía lucir, tal vez Diane lo vería no el vestido. A mí, la persona que lo hizo. Tal vez miraría el vestido y por una vez trazaría la línea hacia atrás desde la belleza hasta las manos. No lo hizo, por supuesto. Lo que hizo fue ayudar a Whitney a mentir. 3 meses antes de la boda, el chat grupal de la familia se encendió. Whitney publicó una foto de un recibo. Elise Laurent Studio en la parte superior. Dirección en Spring Street, Soho. Importe. $40,000. Diane respondió con 3 emojis de corazón y las palabras vale cada centavo. Los Hargrove le habían dado a Whitney el dinero para el vestido. $40,000. Transferidos a una cuenta que más tarde supe que era la cuenta corriente personal de Whitney. No existía Elise Laurent. No había estudio en Spring Street. Solo estaba yo en mi habitación de 12x4 sobre una tienda de telas en Savannah, cosiendo gratis mientras mi hermana guardaba $40,000 por un trabajo que ella no podía hacer ni enhebrando una aguja. Vi el recibo. Hice las cuentas. No dije nada porque el vestido casi estaba terminado y todavía quería creer. Lo terminé un martes a las 2 de la mañana. Lo levanté bajo la luz fluorescente de mi estudio y era lo más hermoso que había hecho para las personas más desagradecidas que había conocido. El estudio estaba oscuro cuando regresé, no porque se hubiera ido la luz. El fluorescente sobre la mesa de corte parpadeaba desde hacía 2 semanas y seguía olvidando reemplazarlo, como cuando olvidas las cosas que solo te importan a ti. Lo encendí y zumbó y tartamudeó como si estuviera intentando decir algo y no pudiera sacar las palabras. Conocía esa sensación. El maniquí estaba en la esquina donde solía colgar el vestido.
Ahora estaba desnudo, sin cabeza, sin brazos, del color de la crema vieja. Lo había comprado de segunda mano en una tienda de novias en Thunderbolt, que cerró durante el confinamiento, y su hombro izquierdo estaba ligeramente más alto que el derecho, lo que significaba que todo lo que le colgaba se desplazaba un cuarto de pulgada hacia el este. Ajusté esa inclinación tantas veces que a veces la ajustaba en vestidos que estaban en otros maniquíes. El hábito es una especie extraña de lealtad. Me senté en la mesa de corte y abrí mi teléfono. El chat grupal tenía 23 nuevos mensajes, mayormente fotos. Whitney frente al altar, Whitney y Drew, Whitney y Diane cara a cara, ambas sosteniendo champán. El vestido pasaba por cada foto como si fuera un ser vivo. El tren se extendía sobre el suelo de piedra, el corsé capturando la luz de la tarde a través del vitral, la falda balanceándose con un peso que solo tiene el verdadero Charar Mousse. El Charar Mousse de seda no miente, no mantiene una forma en la que no cree. Nadie en el chat mencionó a la diseñadora, nadie me mencionó a mí. Hubo 47 reacciones de emoji y ninguno de ellos tenía mi nombre al lado. Me habían borrado de tal manera que parecía fácil, como si nunca hubiera estado en el cuadro en primer lugar. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. El rollo de Charar Mousse Marfil que Lorraine me había dejado la semana pasada aún estaba allí envuelto en papel de seda intacto. Puse la mano sobre él. La tela estaba fría e increíblemente suave, la suavidad que hace que tus huellas dactilares se sientan ásperas. Presioné la palma contra ella y la sostuve allí, y el frío viajó por mi muñeca y llegó a la parte de mi pecho, que se había aplastado en el estacionamiento. Y por un momento. Las dos temperaturas, el frío del Charar Mousse y la nada en mi pecho, coincidieron, y eso fue casi peor que llorar. 3 semanas antes de la boda, a las 2 de la mañana, estaba sentada en esta misma silla, en esta misma luz, con una lámpara de aumento sujetada al borde de la mesa. El encaje en el escote había quedado arrugado, un problema de tensión en el hilo de la bobina que había pasado por alto en el primer intento. Era el tipo de error que solo yo notaría. Whitney, por supuesto, no lo haría. La familia de Drew no lo haría. Un invitado podría pasar el dedo por el escote y sentir un pequeño relieve y no pensar nada al respecto, pero yo lo sabría. Así que me senté allí sola en un edificio donde los únicos sonidos eran el refrigerador abajo en la tienda de Lorraine y el ocasional coche por Burton Street, y saqué las puntadas con un descosedor y las rehice puntada por puntada para una mujer que no había llamado para preguntar cómo iba el vestido, ni una sola vez ni en 92 días. Lo hice porque el encaje merecía algo mejor y porque aún creía a las 2 de la mañana sin público, que hacer algo perfecto para alguien podría ser lo mismo que ser amada por esa persona. No lo es. Para que conste, un golpe en la puerta del estudio. No la había cerrado con llave, lo cual era o descuidado o esperanzado. Dejo que decidan. Lorraine entró llevando 2 tazas de café del lugar de la esquina, que pone demasiado azúcar en todo y no se disculpa por ello. Puso una frente a mí sin preguntarme si la quería. Miró el maniquí desnudo. Me miró a mí. Entonces lo llevaron. Y le dijeron al hombre en la puerta que yo no era lo suficientemente buena para ver. Lorraine se sentó en el taburete frente a mí. Llevaba el mismo delantal de lino que usaba en la tienda, el que tenía la cinta métrica, aún metida en el bolsillo, y levantó su café soplando sobre él, aunque ya estaba tibio. ¿Cuándo vas a enviar la factura?, dijo. Casi me reí. Era gratis Lorraine. Tarifa familiar. Dio un sorbo, dejó la taza. Me miró por encima de los cristales de sus gafas, la mirada que reservaba para los dobladillos malos y las peores decisiones. Nada es gratis, cariño. Simplemente no has contado el costo todavía.
Abrí la boca para explicar que no se puede facturarle a tu propia madre, que facturarle a tu hermana por un vestido de novia te convertiría en la villana de todas las versiones de la historia, que la palabra familia es una cerradura y una llave, y a veces ambas al mismo tiempo. Pero Lorraine ya miraba la pared detrás de mí, donde había enmarcado mi licencia de negocios junto a una foto de mi primer encargo completado. Un vestido de dama de honor para una desconocida en Tybee Island, que lloró cuando lo vio y dijo: «Me hiciste parecer la persona que quiero ser». Debajo del marco, sobre una estantería, descansaba la pila de papelería que diseñé yo misma. Tesaurelier, en tipografía serif, limpia un solo hilo de agujas siguiendo un hilo curvado. Imprimí 500 hojas hace 2 años. Usé tal vez 30 todas para desconocidos. Nunca para la familia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una modista y una diseñadora?, dijo Lorraine. Esperé. Una modista toma pedidos. Una diseñadora pone su precio. Terminó su café, se levantó y se fue sin decir otra palabra. La puerta hizo clic al cerrarse. El fluorescente zumbó. El charmeuse se enfrió bajo mi palma. Estuve allí sentada por un buen rato. Luego tiré la papelería hacia mí y miré mi propio nombre. ¿Alguna vez has hecho algo hermoso para alguien que nunca dijo gracias? Porque yo lo hice durante 29 años. Y empezaba a pensar que lo más caro que hice no fue el vestido, fue el silencio que mantuve mientras ellos lo llevaban. No envié la factura esa noche. Primero necesitaba hacer las cuentas, no las cuentas emocionales. Había estado corriendo esa ecuación durante 29 años y la respuesta siempre era la misma: déficit. Quiero decir, las cuentas reales, los dólares y las horas, la mano de obra y los materiales. ¿Qué le cobraría a un desconocido matemáticas? Porque si iba a facturarle a mi hermana por un vestido de novia, iba a hacerlo bien y temizado profesional. El tipo de factura que no deja espacio para, pero somos familia. Abrí mi laptop y saqué el modelo de precios que uso para los encargos a medida. Lo construí en una hoja de cálculo hace 2 años, después de que Lorraine me sorprendiera cobrando a una clienta $1,200 por un vestido que me llevó 6 semanas y me dijera: «Cariño, esa no es una tarifa, eso es un grito de ayuda». Consulta de diseño. 4 sesiones con Whitney a través de FaceTime, cada una de aproximadamente 90 minutos, durante las cuales cambió de opinión sobre el escote 3 veces, la situación de las mangas 2 veces y la longitud del tren 1 vez, porque vio una foto de Meghan Markle y decidió que el estilo catedral era más de su gusto. Honorarios de consulta $1,600. Materiales: 14 yardas de charmeuse de seda a $85 por yarda, 6 yardas de encaje francés Alençons a $220 por yarda, perlas de semillas seleccionadas a mano, 412 de ellas, trenza de crin de caballo para el dobladillo, bon para el corsé, oranza de seda para el forro, hilo de 3 grosores diferentes porque el corsé, la falda y las cuentas requieren tensiones diferentes. Y si usas el hilo incorrecto en la costura equivocada, todo se arrugará en 6 meses. Total de materiales $4,200. Mano de obra: 92 días a un promedio de 9 horas por día. No todos los días fueron de 9 horas. Algunos fueron de 14, otros de 4, dependiendo de si estaba cortando o drapeando, bordando o mirando una costura y tratando de descubrir por qué me odiaba. Pero 9 fue el promedio honesto a mi tarifa estándar por hora, para trabajos personalizados de novia, que, para que conste, es exactamente lo que otros diseñadores independientes de novias en el sureste cobran. Total de mano de obra $12,600. Total general $18,400. Miré el número. Parecía enorme y completamente justo al mismo tiempo, como ver tu propio reflejo después de mucho tiempo y pensar: «Oh, así es como me veo».
Luego abrí el chat grupal y me desplacé hacia atrás, hasta la captura de pantalla que Whitney había publicado 3 meses antes. Elise Laurent Studio. El recibo estaba formateado como uno real. Número de factura, fecha, elementos detallados. Listaba vestido de novia a medida bordado a mano, encaje francés y un total de $40,000 al final. Gracias por elegir Elise Laurent. Esperamos vestirla. Había mirado este recibo en marzo y sentí que mi estómago se doblaba por la mitad. No por la mentira. Todavía no había procesado la mentira por completo, sino porque los elementos del recibo eran lo suficientemente cercanos a lo real que Whitney claramente había usado mi trabajo como plantilla. Había copiado mis descripciones, había inflado mis números, había construido su ficción sobre mis hechos. Ahora abrí una pestaña del navegador y escribí Elise Laurent Bridal Designer New York. Nada. No hay sitio web, no hay Instagram, no hay listado en Yelp. No hay registro de negocio en el estado de Nueva York. Intenté Elise Laurent Spring Street Soho. Nada. Intenté solo Elise Laurent, diseñador, una marca de perfumes en Francia. Un personaje en una novela de 2014. Ningún diseñador de novias. No en ningún lado nunca. Whitney la había inventado. Un diseñador entero creado de la nada para cubrir el hecho de que su hermana, la pobre, la de las manos, la que no era lo suficientemente buena para asistir a la boda, había hecho el vestido de que todos estaban elogiando. Cerré la pestaña del navegador, abrí mi software de facturación y comencé a escribir. Mi teléfono sonó. Whitney. Casi no contesté, pero hay una versión de mí que todavía contesta cuando la familia llama. Como algunas personas que aún se estremecen ante un sonido que no las ha herido en años. Hola, su voz era brillante como de luna de miel. Esa frecuencia particular que Whitney usa cuando están a punto de pedir algo, mientras finge que no lo está haciendo. Entonces, la recepción estuvo increíble, pero hay un pequeño problema en el tren como un hilo tirado. La mamá de Drew sigue mirándolo y sé que eso la está volviendo loca. ¿Puedes arreglarlo cuando volvamos? Alejé el teléfono de mi cara y lo miré. Realmente lo miré. Ella me había desinvitado de la boda. Vio cómo nuestra madre me llamaba una diseñadora pobre, frente a un extraño con un portapapeles. Se guardó $40,000 por un vestido que hice gratis y ahora 4 días después llamaba para pedir alteraciones. Tess, ¿estás ahí? Sí, dije. Entonces, ¿puedes arreglarlo? Es solo el tren. No debería tardar mucho. Mis horas de atención al cliente ya han terminado. Pensé que lo que dije fue, te enviaré mis tarifas de reparación. ¿Tus qué? Mis tarifas para trabajos de reparación. Te las enviaré por correo. Silencio. Ese tipo de silencio que significa que alguien está recalculando una relación. Tessa es un hilo tirado. Entonces debería ser asequible. Colgó. Volví a la factura. Tessa Rohr Atelier Logo. Aguja única, hilo curvado, dirección a Whitney Rohr Hargrove. Detallado. Consulta materiales mano de obra. Total a pagar $18,400. Términos de pago. Neto 30. Incluía a Diane no porque debía el dinero, sino porque debía el reconocimiento. Ella había orquestado el trabajo gratuito. Ella estuvo en la puerta y sonrió. Debería ver cómo luce lo gratis cuando viene con un número adjunto. No incluía a los Hargrove en copia. Eso fue deliberado. No estaba tratando de hacer estallar la vida de Whitney. Estaba tratando de hacer algo mucho más pequeño y mucho más difícil. Estaba tratando de decir la verdad sobre lo que valía mi trabajo para las personas que habían decidido que no valía nada. Lorraine pasó por allí alrededor de las 4. No tocó. Tenía una llave del edificio y una política de usarla siempre que oliera a café o crisis. Y mi estudio contenía ambos. Se paró detrás de mí y miró la pantalla del laptop. La factura formateada y lista para enviar. $18,400.
puso su mano sobre mi hombro. Apretó una vez. Ahora eres una diseñadora, dijo. Pulsé enviar a las 9:47 de un lunes por la mañana. A las 9:48, el correo había salido de mi bandeja. De salida. Había viajado a través de la serie de servidores y satélites y cables submarinos que conectan Savannah, Georgia, con donde sea que Whitney estuviera bebiendo rum punch en una playa en Antigua, y aterrizó en 2 bandejas de entrada simultáneamente. A las 9:52, mi teléfono comenzó a sonar. No, Whitney, mamá. Diane Rohr no grita. Quiero aclarar eso de entrada porque la gente asume que las madres tóxicas son gritonas, que hay un volumen en el daño, algo a lo que puedes señalar y decir, mira, esa es la parte mala. Diane no grita modula, baja su voz a un registro que te hace inclinarte. Y una vez que te inclinas ya has cedido algo. ¿Qué crees que estás haciendo?, dijo. No es una pregunta, es una declaración. Facturando por los servicios prestados, dije. Estaba de pie frente a mi mesa de corte con el teléfono en altavoz, las 2 manos planas sobre la superficie, porque había aprendido hace mucho tiempo que si mis manos estaban ocupadas cortando tela, fijando muselina, planchando costuras, mi voz se mantenía firme. Las manos vacías me hacían vulnerable, así que las presioné contra la madera y dejé que la veta me sostuviera. Servicios prestados, repitió. Hizo que la palabra sonara ridícula, como podía hacer que cualquier palabra sonara ridícula si no estaba de acuerdo con su premisa. Una vez hizo que la palabra límites sonara como un insulto. Hiciste un vestido para la boda de tu hermana, un regalo que me costó 92 días y $18,000 en mano de obra y materiales. Y tu hermana te dio el honor de vestirse en el día más importante de su vida. Me dio el honor desde un edificio al que no se me permitió entrar. Diane exhaló. La exhalación. Podía oírla reorganizando su estrategia en tiempo real. El pequeño clic de su mandíbula reajustándose, como el carro de una máquina de escribir que regresa al margen izquierdo antes de comenzar una nueva línea. Si no retiras esta factura, dijo, ya no eres parte de esta familia. Miré al maniquí en la esquina, el desnudo, el que había sostenido el vestido de Whitney durante 3 meses y ahora estaba vacío en una habitación llena de tela que nadie había pagado. No estaba en la lista de invitados. Mamá, creo que ya tomaste esa decisión. Colgó sin decir adiós. Diane Rohr no dice adiós. Simplemente se retira de la conversación, como retiró mi nombre de la lista de asientos de manera limpia, sin ceremonia, como si el espacio siempre hubiera estado vacío. Whitney llamó 20 minutos después. Estaba comiendo una barra de granola de la máquina expendedora en el pasillo fuera de la tienda de Lorraine. Cena. Técnicamente, aunque llamarlo cena era generoso. Mi teléfono se iluminó y apareció su foto de contacto. Una selfie de hace 2 navidades. Las 2 con suéteres de renos a juego que Diane había comprado para Whitney y que Whitney me había dado el de repuesto porque me quedaba un poco grande. No era grande, era mi talla. Whitney usa 4, yo uso 8. Ella lo sabía. Tessa estaba llorando. Whitney llora como algunas personas tocan el piano. Técnicamente competente, emocionalmente precisa, cada nota calibrada para producir una respuesta específica en el oyente. No quiero decir que estuviera fingiendo. Quiero decir que había tenido 29 años de práctica, y la práctica hace al maestro incluso cuando el tema son las lágrimas. No puedo creer que me hagas esto, dijo. En mi luna de miel envié una factura a Whitney. No encendí nada en fuego, es lo mismo. Si Drew ve esto y empieza a hacer preguntas sobre el vestido, se detuvo. Esperé. En el silencio pude oír las olas, lo que significaba que estaba fuera en una playa en Antigua en una luna de miel pagada por una familia a la que había mentido.
Si Drew empieza a hacer preguntas sobre el vestido, dije, ¿qué pasa? Preguntará sobre Elise Laurent. Y eso es complicado. No es complicado, Whitney. No existe Elise Laurent. La inventaste. Tomaste $40,000 de los Hargrove por un vestido que les costó $0 porque me dijiste que era gratis. Otro silencio más largo. Las olas lo llenaron. ¿A dónde fueron los $40,000? Pregunté. Eso es entre mi esposo y yo. Es entre tú y la verdad. Y ahora tu verdad tiene una factura detallada adjunta. Colgó. No con la limpieza de la ruptura de Diane, más bien como soltar algo caliente. Casi podía oír el teléfono golpeando la silla reclinable. Terminé la barra de granola. Sabía a aserrín comprimido y obligación. Tiré el envoltorio en la basura y volví al estudio. Y la luz fluorescente seguía parpadeando, el maniquí seguía desnudo, el charmeuse seguía sobre la mesa, y nada en la habitación había cambiado excepto yo. Diane volvió a llamar a las 7:14 de la tarde. Estrategia diferente. Ahora estaba llorando. Diane Rohr llora incluso con menos frecuencia de lo que grita. Así que cuando salen las lágrimas están destinadas a terminar guerras. Después de todo lo que hice por ustedes, dijo. Su voz estaba mojada y herida y expertamente medida. Les di todo a las dos. Me sacrifiqué. No tienen idea de lo que sacrifiqué. Me senté en el taburete y escuché. No porque le creyera, sino porque quería escuchar toda la actuación. Como te sientas a ver el final de una mala película, porque ya pagaste el boleto. Te llevé a tus clases de costura. Te dejé usar el sótano para tus pequeños proyectos. Yo fui la que le dijo a Whitney que te pidiera el vestido en primer lugar. Tú le dijiste que me lo pidiera porque sabías que lo haría gratis, porque eso es lo que hace la familia Tessa. Dijo hace como si fuera un ladrillo, como si la palabra en sí misma pudiera construir un muro a mi alrededor. La familia también se invita a las bodas. Dije que la familia no se queda en la puerta llamando a su hija una diseñadora pobre. La familia no ayuda a una hija a robar $40,000 mientras la otra hija trabaja gratis. Nadie robó nada. Hay un recibo falso en el chat grupal, mamá. Elise Laurent respondiste con 3 corazones y vale cada centavo. Lo sabías. El llanto se detuvo, así de repente, como si se hubiera cerrado un grifo, y en el silencio seco que siguió. Escuché algo que nunca había escuchado en 30 años de llamadas telefónicas de Diane Rohr. Nada, ni una estrategia, ni un redireccionamiento, ni una exhalación, solo el sonido de una mujer que se había quedado sin guiones. Duró tal vez 4 segundos. Luego la mandíbula se hizo clic de nuevo. Si sigues con esto, dijo con voz plana y operativa, me aseguraré de que todos sepan qué clase de hija eres. Colgó. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa de corte. El charmeuse estaba frío bajo mi muñeca. Presioné mi antebrazo contra él y respiré. El mensaje llegó a las 10:30 de esa noche de Megan, una chica con la que fui al instituto y que todavía vivía en Beaufort, y seguía a todas las madres de la gente en Facebook, porque trataba las redes sociales como un deporte de espectador. Oye, no estoy segura si lo has visto, pero tu mamá publicó algo. Pensé que deberías saberlo. Adjuntó una captura de pantalla. El post de Diane en Facebook, foto de perfil, publica ella y Whitney en la boda champán. Cara a cara. El post tenía 3 párrafos escritos en ese estilo particular de tristeza materna sureña, que leía como un boletín de la iglesia escrito por una mártir. Con un corazón pesado comparto lo que está atravesando nuestra familia. Después de la hermosa boda de Whitney, su hermana Tessa ha decidido enviar una factura por el vestido que se ofreció a quizás hacer como regalo. Ahora está exigiendo $18,000 a una pareja recién casada en su luna de miel. Por favor, mantengan a nuestra familia en sus oraciones mientras navegamos esta dolorosa situación.
24 me gusta 89 comentarios. Desplacé por algunos. Qué triste cuando los celos destruyen a las familias. Algunas personas no soportan ver a sus hermanos felices. Orando por Whitney y Drew. Mis manos se pusieron frías. No la frialdad del Chararmuse, una frialdad diferente, la que comienza en las yemas de los dedos y se arrastra hacia adentro como escarcha en un parabrisas. Podía sentir mi pulso en los dientes. Mi visión se redujo al tamaño de la pantalla del teléfono. Y dentro de esa pantalla yo era la villana, la hermana celosa, la diseñadora fracasada que extorsionaba a su propia familia por dinero. Diane tenía razón en una cosa. Ella sí se encargó de que todos supieran qué clase de hija era yo. Solo que ella pudo escribir la descripción primero. Me senté en el estudio durante mucho tiempo. Después de eso, la luz fluorescente finalmente se apagó y se oscureció, y no la reemplacé. Me quedé allí con la luz de mi teléfono leyendo comentarios de personas que no me conocían, que nunca habían visto el interior de mi estudio, ni la cantidad de hilos en ese encaje, ni la forma en que el charmeuse de seda se mueve cuando el corte en sesgo está bien hecho. Y pensé, tal vez ella gana. Tal vez la historia ya está escrita y yo solo soy la nota al pie, las manos celosas, la parte del cuerpo ingrata. Lorraine me encontró así a la mañana siguiente. Reemplazó el tubo fluorescente, tenía repuestos en la tienda, porque decía que las luces fluorescentes eran como los hombres, poco fiables pero ocasionalmente necesarios. Y cuando el nuevo tubo zumbó y la habitación volvió a ser blanca, miró mi cara y luego miró mi teléfono que seguía abierto en el post de Diane. Leyó todo. El post, los comentarios. Las reacciones de emoji de extraños que habían decidido que yo era la villana basándose en 3 párrafos escritos por una mujer que nunca había visitado mi estudio. Luego puso el teléfono sobre la mesa de corte con la pantalla hacia abajo. ¿Sabes lo que he aprendido en 40 años vendiendo telas?, dijo. Negué con la cabeza. La gente cree cualquier historia que se cuente primero, pero la verdad no necesita ser la primera. Solo necesita ser más fuerte. Golpeó el borde de mi laptop y una factura con tu nombre, tu logo y tu trabajo, detallado línea por línea. Eso es bastante fuerte, cariño. Miré el maniquí, desnudo sin cabeza, ligeramente inclinado hacia la izquierda, como siempre se inclinaba, como siempre ajustaba, y pensé en la firma hilo, plateado, TR dentro del corsé a lo largo del canal izquierdo, de los huesos presionado contra las costillas de mi hermana durante todo el día de su boda. El vestido sabía quién lo había hecho, aunque nadie más lo supiera. En las historias que contaron sobre mí, yo era la villana, la hermana celosa, la diseñadora fracasada, tratando de sacar provecho de la familia. Pero yo tenía algo que no esperaban. Tenía el vestido y el vestido tenía mi nombre dentro. Los mensajes de voz empezaron el martes. Diane dejó 14 en 1 hora. No los escuché en tiempo real. Los reproduje más tarde sentada con las piernas cruzadas en el suelo del estudio, con una taza del café demasiado dulce de Lorraine. Y era como escuchar a una mujer audicionar para 5 papeles diferentes en la misma obra. Mensaje de voz, 1 lágrimas. Tessa, por favor, soy tu madre, no hagas esto. Mensaje de voz, 4 amenazas legales. He hablado con un abogado. No puedes facturarle a la familia por un regalo. Esto es acoso. Mensaje de voz, 7. Negociación. ¿Y si Whitney te paga algo, una cantidad más pequeña? ¿Podemos resolverlo en privado? Mensaje de voz, 11. De vuelta a las amenazas. No tienes idea de lo que soy capaz de hacer. Me aseguraré de que nunca trabajes en esta ciudad nuevamente. Mensaje de voz, 14. Solo una larga exhalación, 10 segundos de respiración, luego un clic. Era como una ruleta emocional. Casi esperaba que el mensaje de voz 15 estuviera en un idioma completamente diferente. O tal vez solo estática. Tal vez para el mensaje de voz 20 volvería a las lágrimas y empezaríamos todo el carrusel de nuevo.
Dejé el teléfono sobre la mesa y miré al techo. Una mancha de agua cerca de la esquina había estado expandiéndose lentamente durante meses. Parecía un mapa de un país que aún no existía. Pensé en cuántas cosas en mi vida se veían así, formas sin nombres, contornos de lugares a los que no me habían permitido visitar. Luego mi teléfono sonó. No el número de Diane, no el de Whitney. Un código de área 912, Savannah, pero no uno que reconociera. Señorita Rohr, dijo una voz femenina. Clara, tranquila. El tipo de voz que nunca necesitó elevarse porque siempre la escuchaban. Soy Tessa. Mi nombre es Ruth Hargrove. Creo que hiciste el vestido de novia de mi nuera. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. No miedo a algo más cercano a la sensación que sientes cuando un maestro dice tu nombre y no sabes si estás en problemas o a punto de ser elogiado. Lo hice, dije. Curioso, dijo Ruth, porque el recibo que mi familia pagó. Dice que una mujer llamada Elise Laurent lo hizo en un estudio en Spring Street, en Soho. Una pausa, no una vacía, una cargada. El tipo de pausa que ya ha sacado sus conclusiones y está esperando que te pongas al día. Elise Laurent no parece existir. Señorita Rohr, me senté en el taburete. No dije. Ella no, lo pensé. Mi yerno mencionó el fin de semana pasado en el brunch que habías enviado una factura a Whitney. Whitney le dijo que era una broma, un malentendido entre hermanas. Drew le creyó porque Drew cree casi todo lo que Whitney dice, lo cual es una conversación aparte que tengo la intención de tener con mi hijo, en su momento. Sonaba como un precio, y los precios me interesan. Ruth Hargrove, como aprendería más tarde, había sido la directora financiera de la empresa de logística de su esposo durante 22 años antes de retirarse. No usaba palabras como malentendido sin auditarlas primero, así que hice lo que hago cuando un número no cuadra. Continuó. Miré el vestido. Mi respiración se detuvo. No dramáticamente, solo un pequeño tropiezo como una aguja enganchándose en un hilo. Hice que trajeran el vestido de Whitney a mi casa. Le dije que quería fotografiar los detalles para un álbum familiar. Estaba encantada. Le encanta que la fotografíen. Un tono de sequedad allí, solo un rastro. Llevé el vestido a mi modista, una mujer con la que llevo 30 años trabajando, y le pedí que examinara la construcción, el forro, las cuentas, las costuras, y encontró algo interesante. Cerré los ojos. Dentro del corsé, dijo Ruth, lo largo del canal izquierdo de los huesos. Un monograma en hilo plateado, TR verificado, hermosa vieja dramaturga. Mi modista dijo que es la firma de un diseñador, una marca de autoría. Dijo que solo un modista entrenado sabría ponerlo allí. Ruth hizo una pausa. También dijo que quien hizo ese vestido era extremadamente talentoso. Usó la palabra extraordinario. Y Patricia no usa esa palabra para nada, ni siquiera para sus nietos. Abrí los ojos. El maniquí seguía desnudo. El fluorescente seguía zumbando. Pero la habitación se sentía diferente. Como una habitación se siente diferente cuando alguien abre una ventana que no sabías que estaba ahí. Busqué tu nombre, dijo Ruth. Tessa Rohr Atelier. Tienes un sitio web. Es modesto, pero tu portafolio no lo es. Has sido destacada en Savannah Magazine. Ganaste un premio a la diseñadora emergente de la Bridal Association of the Southeast hace 2 años. Otra pausa. No eres una diseñadora pobre, señorita Rohr. Eres una excelente diseñadora. No pude hablar por un momento. No porque estuviera emocional, o no solo porque estuviera emocional, sino porque nadie en mi familia había dicho nunca la palabra excelente en la misma oración que mi nombre. Diane había dicho talentosa una vez en un día de acción de gracias y sonó como un diagnóstico. Señora Hargrove, Ruth, no envié la factura para causar problemas a tu familia. La envié porque mi hermana llevó un vestido que hice gratis mientras le decía a tu familia que costó $40,000 de un diseñador que no existe.
y mi madre se paró en la puerta de la boda y le dijo a un hombre con un portapapeles que yo no era lo suficientemente buena para entrar. Un silencio, pero no el tipo frío. No el silencio de Whitney ni el de Diane. Un silencio de escucha. El silencio de una persona que está haciendo inventario. «Pagué $40,000», dijo Ruth lentamente, por un vestido hecho por una mujer que mi nuera desinvitó de la boda. Y la mujer que realmente lo hizo está cobrando 18, lo que significa que mi familia ha sido defraudada de $40,000 por la novia. Lo dijo sin calidez. Esa fue la parte más devastadora, la ausencia de drama. Ruth Hargrove no necesitaba gritar. Tenía matemáticas. «¿Cuánto vale realmente el vestido?», preguntó. $18,400. Ese es el precio justo de mercado por 92 días de trabajo personalizado. Entonces eso es lo que te pagaré directamente. Los $40,000 son entre mi hijo y su esposa, pero la mujer que hizo el vestido debe ser pagada por las personas que lo llevaron. Abrí la boca, la cerré, la abrí de nuevo. «Gracias», dije. Salió más pequeño de lo que esperaba. «No me agradezcas», dijo Ruth. «Agradece a tus propias manos. Son las únicas que son honestas en todo este arreglo». Después de colgar me senté en el estudio y el silencio era diferente. No el silencio fluorescente de la soledad, no el silencio de la pantalla del teléfono de ser la villana. Un tipo diferente. El silencio después de que pasa la tormenta y te das cuenta de que el techo aguantó. El dominó comenzó a caer esa misma tarde. Drew llamó a Whitney. Yo no estaba en la llamada, no necesitaba estarlo. Whitney me dijo más tarde, en una de las 98 llamadas que eventualmente no contestaría, que Drew regresó de una caminata por la playa y le preguntó en voz baja con la voz de un hombre que sostiene algo frágil. «¿Quién es Elise Loron Whitney?», intentó. Lloró. Dijo que era complicado, que su hermana estaba celosa, que la factura era venganza. Drew escuchó. Luego dijo: «Mi madre encontró la firma del diseñador dentro del corsé. El vestido lo hizo tu hermana. El recibo era falso». «¿Dónde están los $40,000, Whitney?». No tenía una respuesta que no involucrara la verdad. Y la verdad era un agujero de $40,000 en los cimientos de un matrimonio que tenía 6 días. Diane intentó intervenir. Llamó directamente a Ruth Hargrove, madre a madre, dijo, para aclarar las cosas. Ruth escuchó durante aproximadamente 90 segundos, luego dijo: «Señora Rohr, un malentendido es olvidar un nombre en una lista de invitados. Esto es fraude», y colgó. «Si alguien te llamara una diseñadora pobre mientras lleva tu trabajo, ¿qué harías? Porque esto es lo que aprendí. No tienes que hacer nada. Solo tienes que haber hecho un buen trabajo. El trabajo habla, el hilo aguanta y la firma eventualmente se encuentra». Los $40,000 se deshicieron más rápido que un hilo barato y con ello cada mentira que Whitney había cosido en su nueva vida. Drew Hargrove me llamó un jueves por la tarde. Estaba colocando muselina sobre un maniquí para un encargo que había recibido de una mujer en Bluffton, un vestido para la madre de la novia, lo cual sentí como la idea del universo de una broma, y casi no contesté, porque había dejado de responder números que no reconocía. Pero este tenía un prefijo de Beaufort y algo en la manera en que sonó 2 veces luego. Se detuvo, luego volvió a sonar. Sugería a una persona que no estaba segura de si debería estar llamando. ¿Es Tessa la diseñadora? Sí, soy Drew, el esposo de Whitney. Lo dijo como cuando aprendes una palabra y no estás seguro de si la estás pronunciando correctamente. Quería preguntarte algo y voy a sonar como un idiota, pero ¿cuánto cuesta realmente un vestido de novia? Como uno real de una persona real. Saqué un alfiler de la muselina y lo sostuve entre los dientes. Un hábito. Lorraine dice que me matará algún día. Yo digo que hay
formas más rápidas de irme. Depende del vestido, dije. Alrededor de $2,000 a $5,000. Si es de pronta entrega, de $5,000 a $10,000. Semi personalizado, completamente a medida, bordado, a mano, encaje francés, tren, catedral. Estás en el rango de $15,000 a $25,000 más. Si el nombre del diseñador es famoso y el tuyo para el de Whitney es $18,400, eso fue lo que facturé. Una exhalación larga, no una exhalación de Diane, no había teatro en ello. Solo un hombre sentado con un número que era $22,000 más pequeño que el que le habían dicho. Más que una mentira, dije. Menos que un matrimonio aparentemente. Drew se rió. No una risa feliz. El tipo que sale cuando la alternativa es peor. Sí, dijo, eso tiene sentido. Me hizo algunas preguntas más prácticas sobre los materiales, el cronograma, si $18,000 era un precio normal o si lo había inflado. Respondí a cada una honestamente. Me agradeció de la misma manera en que agradeces a un doctor que acaba de leerte un escaneo que no querías escuchar y colgó. Saqué el alfiler de mis dientes y lo clavé en la muselina. Mis manos estaban firmes. Whitney llamó esa noche. No la Whitney de la luna de miel, no la Whitney que lloraba, no la Whitney que despliega las lágrimas como si fueran munición. Una Whitney diferente, más tranquila, la voz debajo de todas las demás voces, la que existe cuando nadie está mirando y no hay guión y la actuación ha terminado, y solo eres una persona sentada en los escombros de algo que construiste a partir de mentiras, porque no pensaste que la verdad fuera suficiente. Tess Whitney, sé que no me vas a creer. Esperé fuera de la ventana del estudio. Burton Street hacía su cosa nocturna. Parejas caminando hacia restaurantes. Un músico ambulante con un banjo en la esquina. El olor a camarones fritos del lugar 2 puertas abajo. El mundo continuaba. No lo planeé. Dijo lo de los 40,000. No desperté un día y decidí robar. Empezó pequeño. La mamá de Drew preguntó dónde estaba consiguiendo el vestido y entré en pánico. No quería decir que mi hermana lo estaba haciendo en un estudio sobre una tienda de telas. Quería que pensaran que pertenecía a su mundo. Así que inventé un nombre y luego ofrecieron pagar y el número siguió creciendo y simplemente lo dejé suceder. Fabricaste un recibo, Whitney. Creaste un diseñador falso con una dirección falsa. Eso no es dejar que algo suceda. Eso es construir algo. Lo sé. Su voz se quebró. No la quebradura de la práctica, una real. El sonido de la madera seca partiéndose. No pensé que llegaría tan lejos. Solo quería un día perfecto. Quería que pensaran que era alguien. Y ahí estaba lo que estaba debajo de lo que estaba debajo. Whitney Roar Hargrove, la niña dorada. La cara la que bailaba en el centro de la habitación. Ella había mirado el mundo de los Hargrove y sintió exactamente lo que yo había sentido mirando el nuestro. No era suficiente. Se había parado frente a un espejo en una ficción de $40,000 y pensó, si el vestido es lo suficientemente caro, tal vez finalmente pertenezca. Estaba equivocada, por supuesto, pero entendí las matemáticas. Yo también había estado corriendo una versión de eso, no con dinero sino con trabajo. Si hago algo lo suficientemente hermoso para ellos, tal vez me vean. Las dos estábamos equivocadas. La diferencia era que yo había pagado en tiempo y ella había pagado con el dinero de otra persona. Podrías haberles contado la verdad, dije. Que tu hermana lo hizo. Eso habría sido suficiente. Una pausa. Luego, muy suavemente, no habría sido suficiente para mamá. Cerré los ojos. Porque tenía razón. Diane nos había construido a las dos Whitney en una cara que necesitaba actuar yo en unas manos que necesitaban producir. Whitney mintió porque Diane le enseñó que la imagen era más valiosa que la verdad. Yo cosí gratis porque Diane me enseñó que el amor tenía que ganarse con trabajo.
Ambas fuimos su arquitectura, solo que vivíamos en diferentes pisos. Pero entender no es lo mismo que perdonar. Quiero dejar claro eso. Entender es un ejercicio intelectual. El perdón es una puerta, y no estaba lista para abrirla. Tal vez algún día, pero no porque ella lo hubiera pedido, porque yo decidí que no voy a retirar la factura. Lo dije, lo sé, y no voy a pretender que Elise Laurent es real. Lo sé, pero no estoy tratando de destruir tu matrimonio, Whitney. Estoy tratando de que me paguen por mi trabajo. Esas son cosas diferentes. Estuvo callada por un momento. El banjo afuera había cambiado a algo lento y en tonalidad menor. Luego dijo, «El vestido realmente era hermoso, Tess». «Lo sé», dije. «Lo hice». Colgamos. No sé si fue un adiós o una pausa. No sé si volveremos a hablar en una semana, en un año o nunca, pero fue la primera conversación honesta que tuvimos desde que tenía 10 años, sentada detrás de una cortina cosiendo saquitos para una hermana que nunca preguntó de dónde venían. El dinero llegó a la mañana siguiente. Una transferencia bancaria $18,400 de Ruth Hargrove con una línea de nota que decía «Factura mostrada 0 en Thesaur Atelier Custom Bridal Gown». Debajo un correo electrónico separado de Ruth, el vestido más hermoso de la boda hecho por la única persona honesta en la habitación que ni siquiera fue permitida entrar. Me senté en mi estudio y miré el número en la pantalla, $18,400. Fue la primera vez que alguien me pagaba lo que mi trabajo valía. No una tarifa familiar, no un favor, no un regalo envuelto en culpa y llamado amor. Un precio, mi precio. Miré la pared donde vivían las palabras de Lorraine escritas en un pedazo de muselina que había clavado allí meses atrás. Con una letra que no era mía, una modista toma pedidos, una diseñadora pone su precio. Finalmente entendí lo que quería decir. Nunca se trató del dinero. Se trataba del nombre. Se trataba de pararse frente a tu propio trabajo y decir, esto es lo que cuesta. No porque seas codiciosa, sino porque eres real, porque tus manos hicieron algo. Y tus manos tienen un nombre, y tu nombre tiene un número. Y el número no es 0. El número no es 0. Fue la última vez que cosí gratis. Esto es lo que les pasó a las personas que me dijeron que no era lo suficientemente buena para entrar en un edificio que llevaba mi trabajo en su cuerpo. Whitney no se divorció. No inmediatamente. La cronología de las historias que Whitney les había contado a su familia sobre su carrera, sus ahorros, su pasado. Algunas de ellas se mantuvieron, la mayoría no. No sé cómo es ahora su matrimonio, y he decidido que esa no es mi historia para contar. Sé que la confianza, una vez agrietada, no sana como los huesos. Los huesos vuelven a crecer más fuertes, la confianza solo crece más delgada. El post de Facebook de Diane permaneció en línea durante 11 días antes de que lo borrara. Para entonces, alguien en los comentarios nunca supe quién había respondido con un enlace a mi sitio web, mi portafolio, la aparición en Savannah Magazine, el premio de la Asociación de Novias. El comentario decía, espera, entonces la hija a la que llamaste una diseñadora pobre realmente hizo el vestido y ganó premios por su trabajo. Señora tenía 237. Me gusta. El post original de Diane tenía 214. Las matemáticas no jugaban a su favor. Ella me llamó una vez más. Después de eso dejé que fuera a mi buzón de voz. Dijo, creo que deberíamos hablar. No dijo que lo sentía. No dijo que estaba equivocada. Dijo, creo que deberíamos hablar como lo dice un general cuando cree que aún está negociando desde una posición de fuerza, pero en realidad está en la última silla de una habitación vacía. No la volví a llamar no porque la estuviera castigando, sino porque no tenía nada más que decir que lo que ya había dicho una factura de una manera mucho mejor. Ruth Hargrove, fiel a su palabra, hizo algo que no esperaba. Le dio mi nombre a 6 mujeres de su círculo, madres de novias abuelas de debutantes,
Una mujer que quería un vestido de bautizo personalizado para su primer nieto. No lo hizo como caridad, lo hizo como recomendación. Conozco a una diseñadora en Savannah, les dijo. Ella es la real. La primera llamada llegó un miércoles. Una mujer llamada Caroline de Hilton Head, cuya hija se casaba la primavera siguiente. La señora Hargrove me dio tu nombre, dijo Caroline. Me dijo que hiciste el vestido más extraordinario que había visto. Lo hice, dije. Estaba de pie junto a mi mesa de corte con una mano sobre el rollo de charmeuse. Lorraine lo había dejado para mí, frío bajo mi palma, firme. ¿Cuál es tu tarifa?, sonreí. No la sonrisa del estacionamiento, esa que usaba para evitar romperme frente a un hombre con un portapapeles. Esta era diferente. Esta venía de un lugar más bajo, de un lugar más cálido, el lugar donde el trabajo y el valor se encuentran y finalmente acuerdan un número. Déjame enviarte mi hoja de precios, dije. Después de colgar me quedé en el estudio un minuto. El fluorescente zumbó, el nuevo, que Lorraine había instalado firme y blanco. El maniquí estaba en la esquina todavía desnudo, todavía ligeramente inclinado hacia la izquierda, en el gancho del lado del pasajero junto a la puerta. Donde lo colgué la noche que regresé de la boda estaba la bolsa de ropa. Me acerqué, la desabroché y el mini kit de costura que había empacado a las 5 de la mañana, el día en que mi hermana se casó, por si algo salía mal con el vestido. Había conducido 40 minutos para proteger un vestido para una mujer que no quería que estuviera en la habitación. Había empacado un kit de emergencia para una persona que consideraba mi presencia la emergencia. Saqué el pequeño par de tijeras acero alemán, lo suficientemente afiladas para cortar chararmús sin arrastrar, y las llevé a la mesa de corte. Alicé el chararmús marfil. Lorraine había dejado una nota con él escrita en un recibo con su terrible letra. Para tu próximo cliente. No para tu próxima disculpa. Puse las tijeras sobre la tela, alineé la veta y di el primer corte. El teléfono vibró sobre la mesa. Eché un vistazo. 98 llamadas perdidas. No las había contado. Megan las había contado porque Megan contaba todo, pero había visto cómo el número subía durante la última semana como un termómetro. Nadie quería leer 98 llamadas de Diane y Whitney y una de un número de Beaufort que probablemente era la tía Patty reclutada para la causa. No las escuché, no las borré. Tal vez algún día contestaría. Tal vez algún día habría un mensaje de voz que empezara con las palabras correctas. No, ¿cómo te atreves ni después de todo lo que he hecho? Ni estás destruyendo esta familia, sino algo más pequeño, más duro y más verdadero. Algo que sonara menos como una estrategia y más como una persona. Pero no hoy. Hoy tenía chararmuses sobre la mesa y tijeras en mis manos y un cliente que había pedido mi hoja de precios y dijo gracias antes de que comenzáramos. La luz de la mañana entró por la ventana del estudio y atrapó la tela y la convirtió en agua. Corté a lo largo del sesgo, como siempre lo hago, despacio, constante, dejando que la cuchilla siguiera la veta en lugar de pelear contra ella. El chararmús se abrió como una respiración, como una puerta, como la primera página de algo que aún no se había escrito. ¿Qué sigues haciendo gratis para personas que no valoran tus manos? Sea lo que sea, deja de hacerlo. Ponle precio, envía la factura. El vestido recordará quién lo hizo, aunque ellos no lo hagan. Aquí está lo que la historia de Tessa me enseñó, y creo que puede importarte a ti también. En algún momento la mayoría de nosotros aprendimos que el amor significa dar sin contar, que si eres lo suficientemente buena, lo suficientemente generosa, lo suficientemente callada, las personas más cercanas a ti eventualmente verán tu valor. Así que sigues cosiendo.
Sigues apareciendo a las 5 de la mañana con un kit de emergencia para personas que nunca preguntaron cómo estabas. Lo llamas lealtad, lo llamas familia, lo llamas amor, pero lo que realmente estás haciendo es poner tu propio precio en cero y luego preguntándote por qué nadie ofrece más. Tessa no consiguió sus $18,400 porque gritó, rogó o quemó algo. Lo consiguió porque hizo algo que suena simple, pero se siente casi imposible cuando has pasado toda tu vida haciendo las manos. Puso su precio. Puso su trabajo en papel, le adjuntó un número y se lo envió a las personas que habían estado usando su trabajo como si no costara nada. Esa factura no fue venganza, fue una presentación. Decía, esto soy yo, esto es lo que hago y esto es lo que vale. Así que déjame preguntarte algo. ¿Qué sigues haciendo gratis? ¿Qué habilidad, qué tiempo, qué trabajo emocional estás entregando a alguien que nunca dijo gracias? Y sabrías incluso cómo detenerte, piénsalo. Realmente piénsalo. Y si un nombre viene a tu mente, si una cara aparece frente a tus ojos, ahora mismo tal vez esa sea tu factura, esperando ser escrita. Creo que la razón por la que esta historia caló tan hondo en la gente es porque casi todos hemos sido las manos de alguien en algún momento de nuestras vidas. Quizás no cosiendo literalmente vestidos de novia, pero siendo el confiable, el útil, el que arregla las cosas en silencio mientras otro se lleva el crédito, la atención o el protagonismo. Y después de un tiempo, si la gente se beneficia de tu trabajo, lo suficiente sin reconocer tu valor, empiezan a tratar tu esfuerzo como un recurso natural en lugar de un regalo. Eso es exactamente lo que le pasó a Tessa. Lo desgarrador es que al principio ni siquiera pedía dinero. Ella quería reconocimiento. Quería que su madre finalmente rastreara la belleza hasta la persona que la creó. Por eso dolió tanto la exclusión de la boda. Confirmó la verdad más fea de la dinámica familiar. Estaban dispuestos a exhibir su talento públicamente mientras ocultaban su existencia en privado. Y honestamente, Diane Rohr podría ser una de las madres más frías de las que he leído en una de estas historias. No porque gritara o insultara a Tessa constantemente. El daño fue más sutil que eso. Entrenó a una hija para creer que el amor venía del desempeño y a la otra para creer que el amor venía del trabajo. Whitney aprendió a construir imágenes. Tessa aprendió a crear valor para otras personas mientras se borraba a sí misma del cuadro. Por eso la frase Whitney es, la cara tú eres, las manos se siente tan brutal. No fue solo un insulto, era la arquitectura de toda la familia. Pero la parte más satisfactoria de la historia no fue la factura, era Ruth Hargrove, porque Ruth representaba algo que Tessa casi nunca había experimentado antes. Alguien que miraba directamente el trabajo en lugar de la jerarquía social que lo rodeaba. No le importaba la narrativa de Diane, se preocupaba por la artesanía, las firmas, la evidencia y la aritmética. En el momento en que vio la calidad del vestido y descubrió al diseñador falso, la ilusión se desvaneció instantáneamente. Y ese momento en el que Ruth dice, agradece a tus propias manos, son los únicos honestos en todo este arreglo, ese es el centro emocional de toda la historia. Además, el monograma de hilo plateado dentro del corsé es uno de los mejores detalles simbólicos que he visto en una historia de Reddit en mucho tiempo, porque incluso mientras Tessa era borrada públicamente, el vestido mismo seguía llevando la verdad contra las costillas de Whitney durante todo el día de la boda. La obra recordaba a su creador, incluso cuando la familia se negaba a hacerlo. Y honestamente esa última realización importa mucho más allá de la moda. La factura no fue una venganza, fue un autorreconocimiento. Por primera vez en su vida Tessa dejó de valorarse en cero. Esta es una de las decisiones de la NTA más claras que se puedan imaginar. 74
1000 votos a favor. Whitney es la cara. Tú eres las manos. Esa frase explicó toda la dinámica familiar en 6 palabras. Respuesta del OP. No creo que mi madre se diera cuenta de la frecuencia con la que lo decía hasta que dejé de aceptar ese papel. 68,5 mil votos a favor. El monograma plateado escondido dentro del corsé es honestamente poético. OP. Respuesta. Lorraine siempre decía que el buen trabajo recuerda quién lo hizo. 59,3 mil votos positivos. Ruth Hargrove encontrando la firma del diseñador y auditando silenciosamente toda la mentira es un comportamiento de suegra de élite. O P. Respuesta. Me asustó un poco la verdad, pero de la manera en que lo hacen las personas competentes. 46,8 mil votos a favor. Como otro artista, esta historia me dolió leerla porque las familias suelen ser las personas que más subestiman el trabajo creativo. OP. Respuesta. Creo que la gente asume que si te encanta hacer algo, no te debería importar hacerlo gratis. 39,7 mil votos a favor. Que tu madre te llame diseñador pobre mientras literalmente estás dentro de un lugar decorado con tu trabajo es increíble. OP. Respuesta. Ese fue el momento en que algo en mí dejó de intentar ganarme su aprobación. 28,2 mil votos a favor. La frase "el número no es 0" realmente me emocionó. Respuesta del OP. Me tomó mucho tiempo entender que cobrar de manera justa no es crueldad. Historias como esta resuenan porque obligan a la gente a enfrentarse a una pregunta incómoda. ¿Cuántas relaciones en nuestras vidas se basan en el acceso a nuestro trabajo en lugar de en una apreciación genuina por quienes somos? Mucha gente crece creyendo que el amor significa dar sin fin, flexibilidad sin fin, comprensión infinita. Te conviertes en el confiable, el que se adapta, la persona que siempre llega temprano con el kit de costura de emergencia, mientras que todos los demás tratan tu esfuerzo como ruido de fondo. Y eventualmente algo peligroso sucede. Dejas de ver tu propio trabajo como valioso, a menos que alguien más lo apruebe primero. Por eso la factura de Tessa es tan importante emocionalmente. No por el dinero en sí, sino porque representaba un cambio psicológico. Por primera vez en su vida, miró su propio parto como lo haría un profesional en lugar de como su familia la había entrenado. Calculó las horas, los materiales, la experiencia, el costo. Y entonces hizo algo casi aterrador para las personas criadas, para ser útiles en lugar de visibles. Le puso su propio nombre. Honestamente, creo que la última línea de la historia lo dice todo. El número no es 0, porque una vez que te das cuenta de que tu trabajo, tu tiempo, tu energía emocional y tu talento realmente tienen valor, ciertas relaciones nunca pueden volver a la versión que dependía de que olvidaras eso. Así que déjame preguntarte, ¿qué sigues haciendo gratis por gente que solo te nota cuando necesita algo? Y si finalmente le pusieras un precio mañana, ¿quién en tu vida se enfadaría primero? Avísame en los comentarios de abajo. Y si esta historia te quedó grabada, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para más drama familiar de Reddit, historias de traición y conflictos de la vida real como este.